Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnu Padaya Krishna Vreshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Tri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con la maravillosa actividad que emprendimos ayer, que fue el comienzo de la lectura de textos de Srimad Bhagavatam, o la recopilación de algunos de los maravillosos pasatiempos de las actividades que se desarrollan entre el Señor y sus devotos puros en diferentes tiempos, épocas y diferentes universos, así como también bajo diferentes expansiones. En el día de ayer habíamos comenzado con el primer verso, primer texto del Srimad Bhagavatam, que decía lo siguiente: oh mi Señor Supremo, Señor Hijo de Vasudeva, así te presentaste, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Sri Krishna, porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió, el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como aún no lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a él, los universos materiales manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales, aunque son irreales. Por tanto, yo medito en él, el Señor Sri Krishna, Señor Supremo, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en él, pues es él la verdad absoluta. El primer verso de Srimad Bhagavatam, habíamos dicho ayer, Vyasadeva determina con claridad a quién está dirigida toda su adoración y a quién va dirigido también toda su oración y petición, y de quien espera también toda misericordia. O sea, sin lugar a duda, Vyasadeva está mostrándose, aunque es el Señor Supremo, en forma de compilador, o sea, de agente literario, está mostrándose completamente como devoto de la Suprema Personalidad de Dios. O sea, Vyasadeva no dedica su adoración, no dedica su entrega hacia ninguna otra figura, y por tanto ofrece respeto y reverencia, y ofrece adoración, y ofrece alabanzas, diferentes alabanzas a ese que es la persona suprema. Habíamos dicho que eso es una cualidad que es siempre presente en los textos sagrados y en todos los textos de las grandes almas enamoradas de la suprema personalidad de Dios, conscientes de que todo emana de la suprema personalidad de Dios, y que sin el favor y la misericordia de la suprema personalidad de Dios, en verdad no se puede lograr nada de modo concluyente. Se puede lograr cosas, el Señor permite lograr cosas, pero nada de modo concluyente. Entonces, las grandes almas y los grandes sabios siempre están de una forma u otra glorificando a la personalidad de Dios, a veces de manera impersonal,
sea, a veces sin definirla como una persona, a veces de manera personal, a veces de manera más poética, a veces de manera más mística, a veces de manera más compleja, o sea, en sutras muy complejos e inaccesibles, y a veces de manera más clara y descriptiva, pero siempre están glorificándola, y a veces la glorifican desde el silencio, o sea, su ofrenda a la suprema personalidad de Dios es el silencio, no hablan nada, no escriben nada, no cantan nada, pero simplemente están saboreando internamente su magnífica relación. Esto significa que cada persona aporta su personalidad en una relación. En una relación, incluyendo la relación con la suprema personalidad de Dios, no se puede quitar nuestra personalidad. Tenemos que relacionarnos desde nuestra personalidad, es decir, desde nuestras cualidades. Muchas veces algunas personas tratan de esconder o tratan de sacrificar sus cualidades para de un modo u otro impresionar al otro o para crear una relación aparentemente muy funcional o hermosa, pero no es así. Si usted no puede esconder sus cualidades, usted no puede esconder aquello que lo identifica. Nosotros tenemos una serie de tendencias, tenemos una serie de cualidades que es lo que llamamos nuestra personalidad, que algunas están en potencia, otras están ya manifiestas, pero son las que conforman la personalidad. Entonces, desde esas cualidades que tenemos que manifestar el amor, tenemos que manifestar la relación. Y de ese modo es que tenemos que acercarnos al Señor Supremo. No se trata de imitar los pasos de otra persona, ni imitar el modo en que otra persona se relacionó con el Señor. Los senderos realmente no son para que imitemos el modo en que el creador del sendero se relacionó con el Señor. El creador del sendero nos da desde su experiencia una serie de aspectos que él ha podido vislumbrar, que de una forma u otra nos puede facilitar el hecho de que comprendamos la necesidad de acercarnos al Señor y por esa vía, ¿verdad? Pero el encuentro con el Señor sucede de un modo completamente personal e irrepetible. El encuentro con el Señor es personal. Y hasta que ese encuentro no sucede de un modo personal, no se puede hablar de una relación real, de una relación personal consciente con el Señor Supremo, ¿verdad? Usted puede, por ejemplo, observar a veces, eso pasa mucho, adolescencia, juventud, puede ser que observe una determinada película o novela o algo así, o se identifica con el personaje de un libro y vive el personaje de ese libro de manera muy romántica, y entonces uno trata de asimilar cualidades de ese personaje y para después mostrarla en sociedad o mostrarla a la hora de tratar de establecer relaciones con otras personas, incluso relaciones personales a nivel íntimo. Entonces uno construye ese personaje y porque le gustó, se identificó con él, ¿verdad? Pero después, más tarde o más temprano, uno tiene que ir dejando el personaje e ir permitiendo que aflore de modo natural nuestro modo específico de relación, y ese modo, por supuesto, se irá perfeccionando. No es tampoco quedarse con su modo se va perfeccionando porque eso es purificación y eso es. Pero lo que me refiero es que es una relación completamente personal, completamente individual, que aunque hay patrones guía, aunque hay orientaciones para que suceda de un modo más rápido, más favorable y más seguro, aún así ya la relación en sí, lo que es la relación directa, es completamente individualizada. Aunque hay que tener cuidado porque en esa individualización debe estar vigilada por ciertos aspectos y ciertos indicadores que debemos tener en cuenta para identificar. No vaya a ser que la relación que comience a vivir el practicante sea una relación fantasiosa de su mente con el Señor fantasioso. No es tampoco, yo no necesito ninguna guía de orientación, yo voy a entregarme así y a lo que yo creo que es Dios, y entonces ya, porque la relación es individual. Sí, la relación es individual, pero desde el conocimiento.
Por eso las grandes almas hablaron, por eso enseñaron, por eso dejaron escritos algunas, por eso dejaron orientaciones otras de forma verbal. O sea, para que tengamos cuidado con las diferentes malezas y trampas del camino. Entonces Vyasadeva define el objeto. El objeto de meditación de Vyasadeva, el objeto de meditación de las grandes almas es el Señor Supremo. ¿Por qué el objeto de meditación? Srimad Bhagavatam es el resultado de un largo periodo de meditación en el Señor y sus pasatiempos. Srimad Bhagavatam es el fruto literario de una meditación en la Suprema Personalidad de Dios y sus pasatiempos. Vyasadeva quería exponer al menos algunas de las gloriosas actividades del Señor en su forma real, o sea, actividades veraces, no actividades inventadas. Pero para eso tuvo que meditar profundamente. Se pasó mucho tiempo haciendo austeridad, sacrificio y meditación a la orilla de un río, en la ribera del río Saraswati. Allí se pasó mucho tiempo y con la bendición y bajo la guía de su maestro espiritual Narada Muni. Hay un detalle importante, porque cuando hay una conexión real, una conexión sólida entre el maestro y el discípulo, y el maestro es realmente un maestro espiritual, usted puede tener una relación con alguien y ese alguien ser su maestro, pero ser su maestro en muchos aspectos. Su maestro de cómo superar sus miedos, su maestro de cómo superar sus depresiones, su maestro de cómo aprender a manejar la mente, su maestro de cómo aprender a manejar el cuerpo, su maestro de cómo desarrollar capacidades espléndidas, su maestro de cualquier cosa. Pero esas cualquier cosa, si nos damos cuenta, las que he mencionado, están dentro todavía circunscritas a la conciencia material. Porque cuando usted aprende todos esos aspectos, usted simplemente ha desarrollado habilidades de toma de control sobre áreas de su vida material, física y mental. Pero el maestro espiritual es aquella persona que está autorizada. Autorizada significa dos cosas. Significa que lo ha vivido por sí misma, lo ha logrado por sí misma, tiene la autoridad, o sea, su propia experiencia, y significa que también ha sido aprobada, ha sido aceptada por autoridades anteriores en el tema. O sea, maestro espiritual significa aquella persona que tiene conocimiento real, verdadero, sobre la suprema personalidad de Dios, y que es capaz de transmitir de manera veraz ese conocimiento. Por tanto, hay un detalle ahí que no está en los otros maestros. Y es el detalle que el conocimiento que esta persona o entidad viviente transmite es un conocimiento que trasciende el plano de la creación. No es un conocimiento creado, no es un conocimiento que tiene que ver con alguno de los elementos de la creación. Vamos a recordar que la energía material, el Señor describe, Bhagavad Gita, describe varios elementos que conforman la energía material. En síntesis, describe 8. Los 5 elementos burdos, o sea, tierra, agua, fuego, aire y éter o cielo, y los 3 sutiles, mente, inteligencia y ego falso. Y dice que todos ellos conforman en su conjunto o conforman por separado su energía material. Pero también cuando eso se desmenuza un poco, entonces se pueden comprender 24 elementos. O sea, los 5 elementos burdos, o sea, tierra, agua, fuego, aire, éter. Los 5 objetos de los sentidos, esto significa la forma, el olor, el sonido, el gusto y la sensación, o sea, los objetos de los sentidos, aquello que estimula a cada uno de los sentidos. Los 5 sentidos de la percepción, o sea, olfato, lengua, o sea, la glándula del gusto, la vista, el oído, el tacto. Los 5 sentidos de la acción, o sea, 5 sentidos que empleamos para responder, para actuar. En el caso de seres humanos, brazos, piernas, órgano genital, ano y lengua. Y tenemos entonces por encima de eso la mente, la inteligencia, el ego falso y lo no manifiesto.
de uno manifiesto es más adaptado a aquel cúmulo de energía material que no está manifiesto, que es como un reservorio de donde todo se va manifestando y vuelve a manifestarse en este plano de creación. O sea, 24 elementos. Y a partir de esos 24 elementos combinados bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza, o sea, combinados de diferentes maneras y bajo el dominio del tiempo eterno y por la sanción del propio Señor, bajo la voluntad del Señor como regente general, entonces se desarrollan todos los acontecimientos que usted llama vida en este mundo de creación material. Perfecto. Entonces cualquier conocimiento relacionado a esos elementos, a su combinación, a un elemento en específico, a cómo suceden las cosas, a cómo ese elemento se puede llevar a su máxima capacidad, cualquier conocimiento en relación a eso. Claro, de ahí, de la mezcla de esos elementos, se derivan la alegría, la tristeza, las preocupaciones, las acciones, el reposo, los apegos, la lujuria, la ira, la ilusión, la codicia, o sea, se deriva todo lo que conocemos en nuestra vida cotidiana. Por tanto, cualquier conocimiento que solamente se suscriba a eso no es conocimiento espiritual. Por tanto, quien enseñe sobre cualquiera de esas temáticas no es un maestro espiritual, es un maestro de un conocimiento refinado, quizás, pero material. ¿Por qué? Porque no ha descrito ahí nada todavía sobre el alma, ni ha descrito nada sobre el dueño del alma, o sea, la suprema personalidad de Dios. En el capítulo número 13 de Bhagavad Gita, donde el Señor explica básicamente sobre lo que es conocimiento, explica que conocimiento es el conocimiento relacionado al campo de acción, o sea, el cuerpo y la mente. El conocimiento relacionado a aquel que es el disfrutador y observador de ese campo, o sea, el alma espiritual. Y el conocimiento relacionado al otro disfrutador y controlador general de todos los campos y de todas las almas, o sea, el Señor Supremo. O sea, dentro de lo que llamamos maquinaria física, mental, se encuentra un conductor parcial, es el alma, la entidad viviente, que es espiritual, no es material. Y allí junto también con esa entidad viviente se encuentra el controlador general, o sea, el Señor Supremo en su representación parcial o su representación localizada. Por tanto, conocimiento es conocer todo lo relacionado a ese cuerpo-mente, conocer todo lo relacionado, o sea, por supuesto, a la naturaleza que entran allí, el conocimiento sobre el alma y el conocimiento sobre el Señor Supremo. Entonces Bhagavad Gita también explica que, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con las causas y efectos de este mundo material se deriva de la energía material, de la naturaleza material. Es la naturaleza material en sus diferentes combinaciones de elementos quien es utilizada para producir lo que conocemos como causas y efectos, o sea, las situaciones. Causa y efecto no son más que las diferentes situaciones que se presentan en la dinámica momento a momento. Y también dice Bhagavad Gita que es la entidad viviente, es la causa del gozo y el sufrimiento. Eso es interesante. Fíjense cómo es de interesante. No es la naturaleza material la causa real de los diferentes momentos de gozo y sufrimiento de la entidad viviente en este mundo. No es la naturaleza material, no son los elementos materiales la verdadera causa de tu sufrimiento, de tu experiencia de sufrimiento, aunque parezca que sí. El sufrimiento es causa de ti mismo, o sea, es causa de tu forma de percepción, es causa de tu manera de identificación, o sea, es de ti mismo. Una situación determinada puede causar un malestar determinado de acuerdo al tipo de cuerpo que usted tiene en este momento y de acuerdo a las características de ese cuerpo, o puede causar un gozo determinado. Pero, ¿quién es el que está sintiendo que está sufriendo? ¿Quién es el que está sintiendo que está gozando? El alma espiritual. Pero, ¿cómo es que lo está sintiendo? A través del cuerpo, que es el que está en medio de esa situación. O sea, el alma espiritual está experimentando algo que no le está sucediendo a ella.
pero siente que lo está sucediendo a ella por identificación. Entonces, el alma espiritual y su identificación desde la ignorancia es la causante del sufrimiento. Una piedra no puede sufrir, no tiene manera de sufrir. ¿Por qué? Porque allí dentro, porque allí en la piedra no está localizada entonces un ser consciente, no hay. Entonces no hay modo de experiencia, y si no hay experiencia, la experiencia viene del alma espiritual. Entonces el alma espiritual es quien causa en sí misma, sin darse cuenta desde la ignorancia, el supuesto gozo y el supuesto sufrimiento. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es que el maestro espiritual es aquel que enseña sobre el asunto espiritual. Y enseñar sobre el asunto espiritual es enseñar sobre la suprema personalidad de Dios. Entonces, ¿qué dice Vyasadeva sobre esa suprema personalidad de Dios? Dice, oh personalidad de Dios omnipresente. El término omnipresente es un término muy usado, todo el mundo lo repite. Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Pero la literatura védica y la profundidad de la visión védica nos ayuda a entender algo. El Señor al mismo tiempo está localizado en un lugar específico de donde no sale, donde no se va, y al mismo tiempo está en todas partes. O sea, al mismo tiempo es omnipresente y al mismo tiempo no es omnipresente. ¿Cómo se entiende esto? O sea, no podemos entender eso desde el punto de vista lineal de este mundo. En este mundo, una cosa está o no está. O sea, aquí tengo frente a mí el teléfono, está puesto allí sobre esta silla. Entonces, si él está, tú no me puedes decir que no está, porque está o no está, ¿verdad? Entonces, cuando intentamos analizar eso, y el Señor como omnipresente y al mismo tiempo como localizado, o sea, está en todas partes, pero no está en todas, está en solo una parte. La mente de pensamiento lineal o lo niega, o dice que es una fantasía, o trata de entenderlo desde el pensamiento lineal y simplemente se enloquece, se inventa teorías. Ahora, la literatura védica y los grandes acharyas nos explican que el Señor está localizado como fuente de todo y siempre está en ese estado, pero como no hay diferencia entre Él y sus energías, entonces si toda la manifestación, tanto espiritual como material, se manifiesta por medio de sus energías, entonces se puede decir que Él está también en todos los lugares. Donde quiera que esté su energía, entonces está Él, porque Él y su energía son semejantes. Entonces, en ese sentido, el Señor es omnipresente. Pero la personalidad de Dios, en su aspecto original, está situada. Está situada. La literatura védica nos describe el asunto del mundo espiritual como una gran flor de loto, y que tiene un centro, por supuesto, de donde todo emana, y en ese centro se encuentra la morada trascendental de la suprema personalidad de Dios. En ese centro se encuentra un plano de conciencia, original, llamado por la literatura védica como Goloka Vrindavan, y allí es donde se encuentra el Señor en su forma original de Govinda o Krishna o Hari. Esos son los mismos nombres para el mismo, y de allí se encuentra realizando sus pasatiempos trascendentales en un humor completamente pleno, o sea, en la relación amorosa plena. Allí no se encuentra como Dios, no se encuentra como autoridad, no se encuentra como nada, se encuentra simplemente como entidad atractiva y amorosa, alrededor de quien constantemente están sucediendo una serie de relaciones perfectas y maravillosas. Entonces, a partir de allí se dice que la refulgencia que emana, una refulgencia indescriptible, ilimitada, constante,
que emana del cuerpo del Señor y que emana por tanto de su propia morada, inunda todo. Y esa refulgencia se conoce como el Brahma Jyoti, o el brillo de Brahman, o el brillo del espíritu. Y que es en esa refulgencia que se expande. No podemos pensar en una luz física como la luz del sol, ¿verdad? A veces uno visualiza y quiere imaginarse la luz espiritual y la visualiza, y como la única referencia que uno tiene de luz es la luz del sol o la luz de una bombilla, entonces uno se imagina eso, pero no. Esa luz es física porque deriva de un cuerpo físico, de reacciones físicas y químicas, desprenden calor, el calor es muy alto y emite luz. Pero la luz espiritual no deriva del calor. La luz espiritual no es una descarga eléctrica, no es una descarga de intenso calor, no es una reacción química, no es un choque físico con desprendimiento de energía, para nada. Por tanto, no se puede imaginar realmente la luz espiritual. Por tanto, el Brahmayoti, o resplandor de la suprema personalidad de Dios, no puede ser comparado. Aunque se le compara a veces de forma poética para que uno se haga una idea, pero no podemos imaginarnos de qué se trata. En ese Brahmayoti, entonces se encuentran reposando y se expanden también de modo ilimitado los diferentes planos de conciencia espiritual o planetas Vaikunta. Planetas Vaikunta son lugares o estados de conciencia donde no existe nada que no sea auspicioso, ni existe ansiedad, ni existe sufrimiento. Simplemente existe allí el Señor Supremo en su forma de Narayana, o sea, un color muy hermoso, un color azul celestial así. Se describe al Señor Supremo allí con una forma semejante a la humana, pero con 4 extremidades superiores, de 4 brazos, y siempre sonriente y siempre en una relación de amor con las almas que están en ese plano de conciencia. Pero las almas que están en ese plano de conciencia están bajo un sentimiento generalizado de servidumbre. O sea, ellas sí lo admiran como Señor Supremo. En Goloka Vrindavana no se le admira como Señor Supremo, sino que hay un sentimiento superior, el sentimiento de amigo, el sentimiento de padre o madre, o el sentimiento de cónyuge. O sea, son los amores o sentimientos que se experimentan en el plano original. Por tanto, algunos lo ven como amigo, otros lo ven como hijo y otros lo ven como esposo, como amante. Por tanto, no hay el sentimiento predominante de reverencia frente al Rey, frente al Dios, frente al Señor omnipresente, ¿verdad? Pero en los planetas Vaikunta el sentimiento es más reservado, un sentimiento que todavía no ha llegado a tal profundidad, es pleno en sí mismo y perfecto, pero se permanece o se caracteriza por la reverencia. Y la reverencia lleva a la glorificación, entonces el respeto, protocolo y glorificación. Por eso las entidades vivientes que están en el plano de conciencia de Vaikunta están liberadas porque están en el mundo espiritual, porque el Señor es el centro de su propia existencia, pero tienen un sentimiento de reserva hacia Él. Por tanto, están completamente asombradas de lo maravilloso, de lo poderoso que es el Señor. Entonces están glorificándolo siempre y le están sirviendo desde ese tipo de relación, ¿verdad? Y esa expansión de los planetas Vaikunta se expande en forma de pétalos. Cuando hablo de pétalos, no nos estamos refiriendo también a que hay así una forma material en el mundo espiritual, que es una flor de loto gigantesca, ¿no? Es una forma que solamente se puede ver, que solamente se puede observar desde la misericordia del Señor, o sea, desde una visión no, completamente espiritualizada y tocado por la misericordia del Señor. Esos pétalos se extienden ilimitadamente. El mundo espiritual tiene cualidad y expansión ilimitada y además está en constante expansión, Todo eso está en el Brahmayoti o en el resplandor del Señor, hasta que hay un lugar específico en el mundo espiritual donde conocido como el Mahatattva, o sea, donde se forma el Mahatattva o la energía material total, aún sin manifestar, está allí. Entonces allí está el límite entre conciencia espiritual y conciencia material, pero aún eso está en el Brahmayoti, o sea, todo está en el resplandor de el Señor. Entonces el Señor
es así descrito. Estas descripciones son una herramienta muy valiosa porque el practicante del sendero, del servicio devocional o practicante de Bhagavan Bhakti Yoga o de Krishna Bhakti Yoga es un practicante que, al igual que todos los practicantes, sigue herramientas parecidas. Él medita, él canta, etcétera, etcétera, pero su objeto de meditación, su objeto de adoración, su objeto de servicio es el que cambia. O sea, él medita únicamente en aquello que tiene que ver con la suprema personalidad de Dios. Él no medita en más nada. Si medita un texto, es un texto que tiene que ver directamente con el Señor Supremo y alguno de sus aspectos. Si medita en un tipo de actividad descrita, entonces una actividad donde el protagonista es el Señor Supremo y sus almas liberadas íntimas. Si medita en alguna forma, en algún tipo de forma, entonces alguna de las formas que el Señor Supremo manifiesta allí en su plano original o en los planos de conciencia Vaikuntha. Si medita en algún nombre o sonido, es un nombre o sonido relacionado directamente con la suprema personalidad de Dios. O sea, el bhakta o devoto, o aquel que sigue el sendero del servicio devocional, sigue una meditación constantemente y completamente espiritual, desde el punto de vista de siempre estar relacionado con el Señor Supremo, con el Señor Supremo. Entonces él siempre está en ese hecho, siempre está en ese tipo de actitud. No se trata de meditar. La cuestión no es la meditación. Realmente la meditación está presente en todos los senderos porque la meditación simplemente ayuda a terminar de aquietar la mente o dirigir la mente hacia un lugar de manera uniforme y sincronizada. Simplemente eso. No es la meditación en sí misma la que te reporta una meta, o sea, un objetivo u otro, o la que te lleva a un punto u otro. No es la meditación. La meditación es el estado, ¿verdad? Es simplemente la orientación de esa meditación. Eso es lo que determina el resultado de la meditación. No es lo mismo meditar en el fuego que meditar en el agua, que meditar en una luz de tal color, que meditar en un mantra de tal tipo, que meditar en otro mantra, que meditar en cómo se siente un órgano dentro del cuerpo material, o que meditar en los lugares del cerebro, o que meditar en el pasado, o que meditar en el presente, o que meditar en una imagen del futuro. Es el mismo ejercicio. Meditación es la misma práctica, es el mismo escalón del camino, pero el resultado no es el mismo. ¿A dónde nos conduce la meditación? La meditación nos conduce hacia el objeto de meditación, hacia descifrar las cosas más íntimas, las cosas más escondidas de ese objeto de meditación. Si usted medita en el fuego, usted va a llegar un momento en que va a comprender toda la esencia del fuego, incluso usted va a llegar, si usted es persistente, a dominar el elemento fuego. Usted va a poder jugar, por decirlo así, con el fuego. Hacer que aparezca, que no aparezca, incendiar, no incendiar, usted mismo, etc. Si medita en el elemento agua, usted va a llegar, si persiste y lo hace de modo correcto y logra una absoluta meditación, usted va a llegar a dominar y conocer todo lo relacionado al elemento agua. Si medita en el elemento aire, en el elemento éter, en el elemento tierra, si usted medita en la mente, si usted medita en un recuerdo, si usted medita en un sueño, si usted medita en una ilusión o una idea del futuro, si usted medita en lo que usted medite, si usted medita en la sanación, si usted medita en la circulación sanguínea, usted va a llegar a comprender cómo es que sucede la circulación, no por libros, sino por experiencia meditativa, y va a poder controlar la circulación. O sea, usted va a hacerse una gran personalidad de muchos campos si usted se dedica a la meditación en algo específico. Pero, ¿qué pasa entonces si yo medito
La suprema personalidad de Dios. ¿Qué pasa si yo medito en las descripciones que de él se hablan en el Srimad Bhagavatam? ¿Qué pasa si yo medito en un nombre específico del Señor y me entrego completo a la profundidad de ese nombre? Entonces, por misericordia del Señor, a su debido tiempo, y cuando yo esté listo, de un modo u otro, se me va a ir revelando las profundidades de eso. Y entonces va a haber por decirlo así, una profundización, un hundimiento, un fortalecimiento en el establecimiento de la relación con ese Señor. Pero hay un punto importante. ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está todo aquello que mencioné anteriormente como objeto de meditación? Está en el plano de conciencia material, en diferentes áreas, pero en el plano de conciencia material. ¿Dónde está el Señor Supremo? En el plano de conciencia espiritual, no solo en el plano de conciencia espiritual, sino en la fuente del plano de conciencia espiritual. Entonces, ¿qué pasa si la meditación me conduce hacia el objeto de meditación? Si lo hago correctamente, ¿qué pasa entonces conmigo? ¿Qué pasa con aquel que tome como objeto de meditación al Señor Supremo y lo establezca por siempre y no lo cambie y se entregue de manera correcta a esa meditación con la completa fe necesaria? Va a ir a su debido tiempo y según el proceso adecuado hacia el Señor Supremo. Se va a ir estableciendo cada vez más, no solo en la comprensión necesaria sobre el Señor Supremo y algunos de los aspectos, sino hacia el establecimiento del sentimiento de amor por Dios. Y el sentimiento de amor puro es la forma original de lograr yoga o de lograr unidad, de lograr unión. No hay nada más que una, no hay nada más que enlace, no hay nada más que nos ensamble que el amor. El amor es el modo natural de que entremos en yoga, de que ocurra el restablecimiento de la sincronización. Por eso el devoto, como su meta es esa, su objeto de meditación es ese. El devoto solo medita en algún aspecto del Señor Supremo dado por su maestro espiritual o dado por otra persona o dado por el propio Señor, si es el caso, cosa muy rara, pero bueno, puede pasar, dado por el propio Señor, y medita en eso, medita en eso, medita en eso, medita en eso. Y de manera general, todos pueden empezar por meditar en el santo nombre. Todos pueden empezar por meditar en el santo nombre de la suprema personalidad de Dios. Entonces Vyasadeva está convidando a eso. Durante las lecturas del Srimad Bhagavatam, vamos entonces a tener la oportunidad de escuchar muchas descripciones variadas, muchas palabras variadas, muchos sonidos variados, todos relacionados con el Señor. Por tanto, cada texto del Srimad Bhagavatam va a ser un texto que va a invitar a meditar en el Señor. Por tanto, cada texto del Srimad Bhagavatam me va a dar una oportunidad de que yo pueda tomar ese texto y tomarlo como referencia guía para objeto de mi meditación. Entonces, si antes yo meditaba en que estaba sanando el dedo de mi pie, un dedo supuestamente, vamos a suponer que alguien tiene un dedo del pie enfermo, está meditando que está sanando, perfecto, qué lindo, eso es bueno, mejora calidad de vida física. Ahora el devoto no hace eso. Ahora él que está paulatinamente sintiendo un gusto en el Señor y que está comprendiendo el dominio total del Señor, entonces hace así y comienza a dedicar su ejercicio de meditación hacia un aspecto del Señor. Vamos a poner un texto del Bhagavatam, una cualidad que se describe allí, o el santo nombre, lo que sea. Porque cuando él va meditando allí, él va comprendiendo que el Señor, desde su posición de controlador supremo, puede permitir o hacer que todo suceda, incluyendo la restauración del dedo del pie. Pero no lo hace para que se restaure su dedo, lo hace porque se está enamorando del Señor y no puede dejar de pensar en el Señor. Vamos a suponer que usted está enamorada o enamorado, usted ama a su esposa o a su esposo o a su amiga o a su amigo o a su hijo o a su hija o a quien sea. Usted está enamorado
o enamorado. Vamos a suponer que usted enferma de algo y que se alarga su sanación o que no ocurre. ¿Acaso la prolongación de esa enfermedad hace que su amor desaparezca? Puede ser que en usted surja frustración, puede ser que surja de vez en cuando genio por tanto tiempo estar enfermo, o surja tristeza, y eso le haga aparentar que el amor cambió. Pero si usted borra o quita todos esos elementos, se va a dar cuenta que todavía usted está allí, que usted es capaz incluso de dar su vida, de dar cualquier cosa por el bienestar de ese ser amor. El amor se mantiene intacto. Puede ser que esté cubierto y la mente no lo perciba igual, pero él está allí intacto. Entonces, el devoto practicante de meditación verdadera, cuando se entrega a la meditación, se va entregando por completo. Se va entregando, se va entregando, se va entregando. Y va ocurriendo, va ocurriendo, va ocurriendo, va ocurriendo. Y esa es la cuestión. Hasta que llega un momento que el amor se vuelve en el único estado meditativo deseable para ese practicante. Ya él no desea un cambio ni otro, ya él no desea que esto pase o se transforme o aquello, él desea estar cada vez más extasiado en ese estado meditativo de amor puro, y llega un momento en que encuentra reciprocidad. Llega un momento en que cuando está listo, empieza a ver que el Señor no es una utopía, no es una cuestión muerta, sino que el Señor empieza a corresponderle. Por ejemplo, la práctica de adoración en el altar llega un momento en que el practicante, si de verdad ha seguido el proceso purificatorio y si de verdad está entregado a su fe, llega un momento en que el practicante empieza a experimentar vivo su altar, vivo su deidad, vivo, está viva y puede escuchar una retroalimentación, o sea, va a experimentar cómo eso le está transmitiendo, le está diciendo, le está orientando, le está guiando, le está acompañando. La relación se vuelve viva, pero ese es el resultado de la entrega progresiva. Su atención se va absorbiendo, se va absorbiendo, se va absorbiendo, su fe va creciendo, hasta que llega un momento en que ya no hay uno en la relación. Practicante y altar ahí, un grupo de cosas ahí, ¿verdad? De imágenes, estampas, no, ya no hay eso. Hay dos. Eso cobra vida. El Señor literalmente se le manifiesta a través de eso. Entonces esa es la cuestión y la diferencia entre la meditación espiritual y la meditación mental, la meditación de otro tipo. La meditación espiritual significa que el objeto de meditación tiene que ser obligatoriamente la suprema personalidad de Dios. Si el objeto de meditación suyo es la suprema personalidad de Dios, usted sin duda alguna está meditando y eso es genial. Debe seguir entrenando porque la meditación es necesaria en cualquier sendero. Pero no debe hablar o no puede hablar de meditación espiritual ni debe esperar tampoco un resultado espiritual. Entonces, ahí está. Es simplemente una propuesta de reflexión. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Qué es lo que quieres como meta? ¿Qué es lo que estás comprendiendo? ¿Y de qué tipo es la meditación que estás practicando? Srimad Bhagavatam nos va a abrir una brecha ilimitada y variada de propuestas sobre las cuales podemos encauzar o hacia las cuales podemos encauzar nuestra meditación. Y como siempre digo, es la invitación a vivir la aventura de encauzar mis pasos de manera determinada hacia el Supremo, no como algo abstracto, no como algo ilusorio, fantasioso, que me lo transmitieron por tradición, no, como algo vivo que yo puedo experimentar. La invitación del Srimad Bhagavatam es mostrarte una variedad de formas, una variedad de experiencias, de las cuales tú puedes escoger una con la cual más te identifiques y puedes ahondar en ella y puedes entregarte a ella hasta que tú logres experimentarla a nivel personal. Y entonces comprenderás de manera completamente cierta, de manera innegable, la realidad
de plano conciencia espiritual, la realidad del Señor Supremo y la realidad de ti como alma espiritual que forma parte por derecho propio de ese plano de conciencia. Que la gracia, el amor de nuestro Señor nos acompañe. Bendita sea la oportunidad que estamos teniendo, la oportunidad de cada día buscar un tiempo para intercambiar sobre aquello que es la verdad perfecta. Muchos van a decir, no, la verdad es relativa, perfecto, no estoy aquí para discutir, simplemente para plantear lo que tengo yo en el corazón y lo que las escrituras explican. Y el que lo quiera ver así, bueno, tendrá un adelanto. O sea, estamos teniendo una gran dicha al sentir en nuestro corazón el deseo de cada día escuchar algo relacionado hacia el camino o con el camino del servicio devocional o del servicio amoroso voluntario hacia la suprema personalidad de Dios, regente de todo, amante original y supremo, creador, sustentador, controlador, dueño, disfrutador y todo lo que quiera hablar de él. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.